Minutos damos la bienvenida al licenciado César Ricaurte, director de Fundamedios, es la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios. César, nuevamente una información que ha sorprendido a los periodistas en el Ecuador. Las presiones no han estado ausentes en el país en los últimos meses, las últimas semanas, de las más diversas maneras, pero estos documentos que, gracias al trabajo de Coavisa, han trascendido y hoy son conocidos, dicen mucho sobre el estado de situación. ¿Qué es lo que se conoce, hasta dónde ha avanzado con este proyecto, entre comillas, de control de medios, las Fuerzas Armadas ecuatorianas? Y ¿es un tema aislado de las Fuerzas Armadas o tiene que ver con políticas internas y aplicables a nivel del país que estaría ejerciendo el gobierno de Daniel Noboa? Muy buenos días, le escuchamos. Buenos días, Gustavo. Un enorme saludo para usted, para toda la audiencia. Y un gusto estar en este espacio, aunque sea con un tema realmente que nos preocupa muchísimo. Como este acto aparentemente es un acto administrativo, es un documento, una orden que da el jefe del Comando Conjunto a los comandantes de las diversas ramas de Fuerzas Armadas, ordenándoles la aplicación de un instrumento que justamente lo que hace es generar este estado de censura del que hemos hablado, dado que se califica a los medios, se establece una tabla de clasificación de los medios de comunicación por su línea editorial, ¿no es cierto? E incluso por posiciones institucionales, o lo que a juicio de quienes hagan este tipo de evaluaciones son las posiciones institucionales del medio frente al rol de Fuerzas Armadas en la Constitución, frente a la Constitución y las leyes. Es decir, se establece realmente una serie de condicionamientos que, como ha señalado Fundamedios en su comunicado, está generando esta situación de censura previa. Y eso, Gustavo, es muy preocupante. Más allá de las acciones, como usted señala, lamentablemente en el Ecuador se han producido una serie de acciones que limitan la libertad de prensa, la libertad de expresión, una serie de situaciones de presión contra los medios de comunicación, una situación de falta de transparencia y de limitaciones severas al acceso a la información pública que están también garantizados por la Constitución y las leyes. Pero esto va más allá, porque lo que preocupa es, primero, que se trate de una posición institucional, de una institución que tiene además un papel tan importante en una sociedad democrática Así es, como la recordemos que ecuatoriana. las Fuerzas Armadas, César, hace muy poco en una encuesta que tocó las instituciones ecuatorianas, sigue siendo una de las de mayor confianza y credibilidad para los ecuatorianos. De allí que es motivo preocupante de que esta misma organización, que tiene una buena imagen ante Ecuador, haya decidido ir por esos caminos. Exactamente. Las Fuerzas Armadas creo que se ha reconocido su papel en la construcción de instituciones sólidas y su compromiso con la democracia en el país. Pero esta acción definitivamente es una constitución que viola flagrantemente la Constitución, los principios constitucionales que garantizan la libertad de expresión, que prohíben la censura previa, los tratados internacionales, para comenzar la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, todos esos instrumentos internacionales que prohíben terminantemente la censura previa, y de la que Ecuador es suscriptor desde hace muchas décadas. Entonces, esta disposición definitivamente es un incumplimiento grave de las funciones constitucionales que se le otorga a Fuerzas Armadas y a su comandante,
en este caso del Comando Conjunto, que es quien firma esta orden. El Comando Recordemos que Conjunto, la principal... César, ha ensayado una Sí. especie de disculpa o aclaración. El Comando Conjunto señala, refiriéndose a esto que sería una filtración de este documento, que se refiere el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a los lineamientos de acreditación y manejo de información oficial tras la reciente difusión de documentación oficial sin autorización correspondiente por parte de un medio de comunicación, así señala, refiriéndose a ese reportaje de Coavisa, y añade este informe del Comando Conjunto que las Fuerzas Armadas indican que las disposiciones en materia de acreditación, evaluación y gestión de medios, que no niega que existan, no tienen como propósito restringir, limitar ni impedir el ejercicio del trabajo periodístico ni afectar al derecho a la información. Ante este ensayo de una disculpa o aclaración de las Fuerzas Armadas, ¿cómo se podría interpretar ese documento, ese reglamento que hoy es conocido y ha trascendido? Sí, en la noche de ayer efectivamente se produjo este comunicado de Fuerzas Armadas que, como popularmente se dice, es mejor no aclarar que oscureces más, ¿no? Porque justamente esa calificación de información no autorizada nos preocupa más. O sea, estamos ante una situación en la cual, por lo tanto, hay unos funcionarios, hay unas autoridades que se creen con el derecho de decirnos qué información es autorizada para circular y cuál no. O sea, este es el papel justamente de un censor. O sea, lo que estamos justamente diciendo. Un censor literalmente es quien controla, ¿no es cierto?, qué información se publica y qué información no se publica. Y en este caso, lo que, como bien señala usted, Gustavo, en realidad lo que nos dicen es que sí, existe efectivamente, reconocen que existen estas disposiciones. Lo que nos dicen es que la intención, ¿no es cierto?, no va por la censura o la afectación al derecho a la libertad de expresión, al derecho a la información, es lo que dicen, ¿no es cierto? Pero vaya, o sea, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y en este caso, más que las intenciones, hay que rendir cuentas sobre los efectos reales de una disposición de este tipo. Y los efectos reales es, primero, que es una violación flagrante de la Constitución y las leyes, una violación inaceptable en una sociedad democrática. Fuerzas Armadas sus autoridades están incumpliendo gravemente, quienes firman estas disposiciones están cumpliendo gravemente sus funciones constitucionales, están violando esas funciones. Y eso no podemos permitirlo desde los diversos sectores que todavía creemos en la democracia, en la construcción de una democracia en nuestro país. Si es que se permite que Fuerzas Armadas, que sus autoridades, en este caso, incumplan su rol constitucional, violen flagrantemente principios constitucionales básicos, tratados internacionales de los que Ecuador es suscriptor y que tienen rango incluso supraconstitucional, ¿no es cierto? O sea, y ya mejor, pues básicamente, mejor digamos, ya no es un país democrático y pasemos a otro estado. Vayamos, Pero César, a los lineamientos. eso no podemos permitirlo. ¿Sí? A los lineamientos que pretende evaluar el ejército ecuatoriano. Se entiende que en medios de comunicación, pero particularmente en periodistas, está allí la línea editorial del medio, que de alguna manera se le ranquea, se le califica. Está el tratamiento informativo histórico sobre las Fuerzas Armadas. Esto implica otras acciones, incluso de un estudio que podría ser calificado como analítico, científico, pero que también puede rayar con un espionaje. Está también una calificación sobre el rigor informativo y la conducta profesional de un medio. ¿Cómo y qué es lo que se califica allí?
y está una postura institucional del medio o del periodista frente al rol constitucional de las Fuerzas Armadas. Nos preguntamos internamente si estamos volviendo a los oscuros tiempos de la Supercom, a esa discrecionalidad desde el gobierno para decidir o influir en los medios de comunicación. ¿Quién evalúa esto? ¿Se ha formado alguna especie de tribunal de inquisición para los medios de comunicación? Exacto. Hay una agravante además en esto, Gustavo, que por lo menos en los tiempos de la Supercom las actuaciones eran públicas. Recordemos que esas audiencias, de las infames audiencias de la Supercom, por lo menos eran públicas. Aquí estamos ante actuaciones secretas, entre comillas, o no transparentes por parte de esta autoridad, tanto es así que califican la divulgación de estos documentos de divulgación no autorizada de información. Por suerte nos llegan a decir que son documentos que afectan la seguridad nacional, ¿no? Que ya hubiera sido el colmo. Pero estamos entonces ante actuaciones que no son transparentes, no están ante como usted bien señala, no sabemos ni siquiera qué funcionarios van a estar a su cargo, autoridades o quién, o qué generales, o si va a ser un cónclave de generales que van a comenzar a decidir qué medio de comunicación tiene una posición editorial X, A o B, ¿no es cierto? O la posición, o lo que consideren es la posición institucional histórica del medio de comunicación, ¿no es cierto? Son criterios que se disfrazan de criterios técnicos, como siempre pasa en esto, ¿no? O sea, la censura finalmente se disfraza de supuestos criterios técnicos, ¿no es cierto?, para imponer el silencio. Eso es básicamente. Y en este caso, o sea, tomemos el caso específico que al parecer desata todo esto, ¿no es cierto? Fundamedios había sacado, de hecho, una alerta en la semana pasada sobre las limitaciones que estaba experimentando el periodista Paul Romero de Coavisa y el equipo de Coavisa después de publicar una serie de reportajes sobre, al parecer, el mal manejo de un contrato de radares, ¿no es cierto? Entonces, el periodista Romero se lo califica con una calificación de 60 puntos de lo que entiendo. No apto. Es decir, estaría en la categoría de no apto, o ahí en ese borde, ¿no? En ese límite entre no apto y apto a medias. O sea, a veces sí te voy a dejar entrar, otras veces no te voy a dar información. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la afectación? Es un mecanismo o los concreto criterios para censura, no diríamos ni siquiera indirecta, sino directa, para discriminación hacia ciertos medios o periodistas. Exactamente, porque al final del día lo que se está haciendo es restringiendo la cobertura de este periodista, la cobertura futura, con base en el disgusto que puede causar la información que el periodista ha sacado sobre unos contratos que posiblemente tengan irregularidades, no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no es cierto? Pero esa es información que obviamente es información de interés público. Es información que los ciudadanos necesitan conocer, y que el periodista está cumpliendo absolutamente su función. Y entiendo que con todo el rigor, porque no es que se le ha acusado de difamación, no es que se le ha acusado de no contratar fuentes, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Pero es información evidentemente incómoda para ciertos sectores de Fuerzas Armadas, y eso motiva la construcción de todo este aparataje de censura, ¿no es cierto? Y finalmente la aplicación de estos criterios, lo que hace es justamente castigar a aquel periodismo que les resulta incómodo. Entonces, ¿Qué riesgos, sí, no César? me dicen, sí, ¿Qué riesgos se absolutamente, identifican en la implementación de este tipo de filtros, de tamizajes para la cobertura periodística? El principal riesgo es que es un mecanismo de censura previa.
directa, como bien lo decía usted, Gustavo, y también lo hemos afirmado desde Fundamedios, sin ningún tipo de exageración. O sea, es un mecanismo de censura directa, de censura previa, prohibido por los tratados internacionales, por la Constitución, y en esto no me cansaré de repetirlo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, incompatible con las funciones constitucionales que tiene Fuerzas Armadas en una sociedad como la ecuatoriana. Y luego, por supuesto, estos actos de censura previa lo que hacen es generar esta clasificación, estas categorizaciones de periodistas y medios de comunicación. Eso también hace que exista una discriminación hacia ciertos periodistas y medios, y por lo tanto también genera lo que se llama un efecto, un chilling effect, ¿no es cierto? Un efecto paralizante. Es decir, si yo veo que los periodistas de un medio de comunicación nacional grande como Ecuavisa están siendo tratados de esta forma, ¿no es cierto?, institucionalmente por el mando militar, eso hará que, por supuesto, periodistas de quizás medios más pequeños se te digan, mejor no me meto, o sea, mejor si es que me llega información, si es que tengo conocimiento de algún hecho que posiblemente puede investigar y que afecta a algún sector de Fuerzas Armadas, mejor ya no lo hago, ¿no? O sea, y quizás ese es, o sea, al final del día lo que se quiere lograr, ¿no? Es decir, justamente por eso decimos que estamos ante un acto de censura previa, porque finalmente lo que me parece que se intenta generar es eso, ¿no? En lanzar el mensaje de que no van a permitir que se investigue posibles irregularidades en actos de Fuerzas Armadas, que una vez más, cabe recordarlo, porque las dictaduras ya se acabaron en los años 70, principios de los 80, ¿no es cierto? Y Fuerzas Armadas tiene que sujetarse al orden constitucional, tiene que someterse a su papel y a su rol constitucional. Y el principal rol de un funcionario de una autoridad pública es cumplir la Constitución y las leyes. No pueden pasar sobre eso, no pueden decir a mí no me da la gana o simplemente impongo un estado de censura previo, no respeto los principios constitucionales y listo. O sea, como soy alto mando militar, pues lo puedo hacer. No. Eso, Fuerzas Armadas tiene unos controles constitucionales, y parte de esos controles constitucionales es justamente someterse al escrutinio público, que sus miembros también están sometidos al escrutinio público. Eso es aprender a vivir en democracia. Hay un tema que se ha llevado con enorme madurez aquí en el país, César, y liderado por Fundamedios, un programa abierto de intercomunicación entre la policía y los periodistas, que tuvo muchos capítulos, se llegó a importantes conclusiones, un diálogo abierto, transparente con los mandos policiales que se encuentran trabajando en los lugares más peligrosos del país. Se trataron en estos foros de manera muy abierta los problemas para la interacción adecuada entre la policía y los medios periodísticos. Y lo que primó fundamentalmente, y que llegó también a matizar las principales conclusiones, es la libertad de expresión que tiene que existir en el país y el manejo adecuado de la información con lineamientos éticos por sobre todas las cosas. Háblanos un poquito de las conclusiones a las que se llegaron en este programa con la Policía Nacional, y si es que de alguna manera esto debería o podría replicarse con las Fuerzas Armadas para evitar este tipo de distorsiones, de aberraciones que se han evidenciado con estas iniciativas particulares del ejército ecuatoriano. Absolutamente, Gustavo. Bueno, como usted señala, lo primero que hay que destacar es este proceso de diálogo abierto que se llevó adelante entre el año 23 y 24 con diversos actores de Policía Nacional y también del periodismo. Recordemos que recorrimos 9 ciudades, 9 zonas del país, que son las 9 zonas en las cuales también está dividida la Policía Nacional administrativamente, ¿no es cierto? Y
y justamente la idea fue partir de la situación de conversar abiertamente, con absoluta honestidad, franqueza y respeto, ¿no es cierto?, acerca de los puntos de fricción que puede tener eventualmente periodistas y miembros de la Policía Nacional. De ahí se construyeron algunos escenarios en los cuales vemos que esta relación se vuelve eh, tensa, ¿no es cierto?, que puede haber algún tipo de fricción. Por ejemplo, el escenario de manifestaciones sociales, que es un escenario de conflicto, ¿no es cierto?, en el cual muchas veces los periodistas quedan atrapados. Lo vimos en octubre del año pasado. Otro escenario es justamente el manejo de las escenas del crimen, y que muchas veces, claro, pone en tensión ese deseo de los periodistas de llegar primero, dar la información desde el lugar de los hechos, de la forma más inmediata, con el papel de la policía y de fiscalía de preservar esa escena del crimen. Entonces, ¿qué comportamiento se debe observar de lado y lado para que no exista una limitación al derecho a informar, pero al mismo tiempo los periodistas sean respetuosos de esos procedimientos policiales y de ese manejo de la escena del crimen? Otro escenario que se manejó es justamente el tema el acceso a la información que genera la Policía Nacional, el hecho de contar con vocerías calificadas en las diversas instancias del trabajo policial, de tal forma que incluso se minimice el flujo de desinformación, que muchas veces ante la falta de información oficial pueden generarse situaciones en las cuales pues aparezca desinformación que no es neutralizada a tiempo. Entonces es importante tener esas vocerías y esa relación fluida para que la información pueda generarse, pueda fluir abiertamente. Hay un escenario, por supuesto, que tiene que ver con los temas de la situación de seguridad que vive el país, que es la situación de los grupos de crimen organizado. Y yo creo que, dado que Fuerzas Armadas está cumpliendo un rol fundamental en el control de la seguridad interna, ¿no es cierto?, se le ha dado un papel importantísimo en esta lucha contra la criminalidad organizada. Lo deseable sería justamente avanzar en un proceso similar, en un proceso en el cual se pueda dialogar abiertamente. Por supuesto, desde sociedad civil estamos abiertos siempre a facilitar, a apoyar técnicamente estos procesos. Nuestra posición, y entiéndase así, en este caso crítica con un acto administrativo de parte de algún mando de las Fuerzas Armadas, no es una posición en contra de Fuerzas Armadas o que se puede interpretar como una crítica hacia toda la institución. Bien. No, creemos firmemente en que Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen un rol constitucional y democrático muy importante en este momento en el Ecuador y a lo largo de la historia. Y hay muchos motivos para preocuparse actualmente, César. El avance de la tecnología es fundamental, la inteligencia artificial, los nuevos softwares de seguridad en distintos órdenes que se van aplicando, lleva a los países a generar normas para la ciberseguridad. Acaba de aprobar ayer la Asamblea la ley para el fortalecimiento de la ciberseguridad. Los propósitos, sin duda, son positivos. Lo que se pretende, esto es lo que se dejó como lectura lo de la Asamblea el día de ayer: crear una arquitectura moderna de la ciberseguridad nacional, implementar un modelo de gobernanza digital, proteger infraestructura crítica, garantizar continuidad de servicios esenciales, etcétera, etcétera. Pero hay preocupaciones en el Ecuador también, y esto no consideramos que se trata ya de teorías conspirativas, pues son realidades que no son ficciones. El uso de software especializado para controlar WhatsApp, para controlar todas las plataformas tecnológicas, es un hecho que se está dando en el mundo, que ha sido ampliamente denunciado, lo es diariamente
en prestigiosos medios de comunicación, como el diario El País, por ejemplo, que ha tratado sobre este tema, y está por allí en Ecuador la imagen de una empresa denominada Palantir, de origen israelí. Entendemos que su estructura actualmente es norteamericana, que está haciendo un trabajo sumamente controvertido. Lo ha hecho con respecto a programas para control de la migración, incluso para detectar a quién se tiene que deportar desde los Estados Unidos. Lo ha utilizado Palantir también en Palestina, en la franja de Gaza, y es materia de una serie de denuncias. Palantir, y esto es público, ha sido dado la bienvenida por el gobierno nacional a Ecuador. Se está utilizando Palantir para el control de aduanas. Enhorabuena. Se dice que se ha logrado mejorar un 15% de recaudación en aduanas a través de esta información que genera Palantir, pero Palantir viene con una mancha por detrás que no ha podido explicar en cuanto a sus actuaciones en varios países. Suiza, uno de los países más avanzados en tecnología, también en respeto a las libertades, acaba de declinar el uso de Palantir en sus sistemas de inteligencia luego de un análisis de riesgo-beneficio a nivel nacional, y esto está sucediendo en varios países. Traigo el tema, reitero, no por generar espacio a estas teorías conspirativas, pero sí para dejar en claro que el país y en consecuencia los medios, los periodistas, estamos viviendo una nueva época, y son temas de los cuales debemos preocuparnos. Las libertades, los derechos no pueden ser atropellados, y hay una normativa bastante extensa que se sigue tratando en la Asamblea Nacional, mientras estamos nosotros distraídos con el caso Godoy y Consejo de la Judicatura, o la detención del alcalde de la ciudad de Guayaquil. Un tema complejo que lo pongo en el tapete para una fundación de tanto prestigio como Fundamedios, que además por lo general se encuentra en la vanguardia tecnológica también de cómo estos nuevos sistemas afectan para bien, pero pueden también ser utilizados para mal, para el ejercicio periodístico y el respeto a las libertades. Así es, Gustavo, vamos a analizar con mucho detenimiento esta nueva legislación que usted se señala. Sabíamos que se estaba tratando esta ley en la Asamblea Nacional. Sin embargo, gracias por la información de que ya fue aprobada. Realmente sí es un desborde de cuestiones a veces que hay que estar atentos en el país. Esperemos que sí, que cumple el objetivo que usted señala, que sea una herramienta legal que permita una mejor ciberseguridad para el Estado ecuatoriano, y que vaya en la línea de respetar también los derechos de los ciudadanos, derecho a la intimidad, a la privacidad, a no ser vigilados masivamente por el Estado, y que se limite el poder de estas grandes corporaciones que pueden tener justamente penetrar en esos en esos escenarios de intimidad y de privacidad de los ciudadanos, ¿no? Eso, Gustavo. Bien. Cerremos con este tema de estas disposiciones del ejército ecuatoriano tras las aclaraciones, especie de disculpas del Comando Conjunto. ¿Quedará allí el tema o sería un asunto que se lo debe tratar abiertamente también con autoridades nacionales? El ejército está subordinado a la autoridad civil aquí en Ecuador. Es algo que no podemos dejarlo de lado ni olvidarlo. Sí, es totalmente. Esto debería ser derogado. O sea, no creo que basta con el comunicado de la noche de ayer, porque en realidad lo que queda es que esta normativa está vigente. Esta normativa interna administrativa de Fuerzas Armadas está vigente y es violatoria a la Constitución y las leyes. Así que más bien exhortamos a las autoridades, al alto mando militar, que realmente se derogue estas disposiciones y que vuelvan al cauce del respeto de la Constitución y las leyes en nuestro país. Bien. Muchísimas gracias, César, por habernos acompañado en esta mañana. Con todo gusto, Gustavo. Un enorme saludo para usted y toda la audiencia.
El licenciado César Ricaurte es el director de Fundamedios. Son